buenas hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estoy por acá llevando esta misión que Dios y el pastor han encomendado. Impartir estas clases, poder tener este momento con el Señor, primeramente para recibir de Él cada enseñanza y también para, ofrendar nosotros nuestro tiempo, nuestra adoración y nuestro corazón para poder aprender cada día más de Él. Así que antes de comenzar esta enseñanza y antes de comenzar la lectura de la palabra, vamos a tener un momento de oración y lo comenzamos de esta manera. Señor, te damos gracias, Dios, por este momento que permites, Padre amado, que podamos estar en comunión con nuestros hermanos, aún desde la distancia. Señor, te pido que nos bendigas de una manera especial y sobrenatural, Señor. Que cada día, Dios, nos instruyas más en tu palabra, Dios amado, y que puedas confrontarnos, Señor, que puedas edificarnos, Dios, a través de ella, Señor amado. Tenemos expectativa de que algo grande, Dios, nos va a enseñar en este día, Señor, y por eso estamos con un entendimiento y con un corazón abierto a recibir cada día más de ti, Dios. Y en este momento, Padre, te pedimos que te glorifiques de una manera especial, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Ok. Ya que, hemos hecho esta oración, estamos listos para comenzar con la enseñanza y con la lectura de la palabra. Quedamos la semana pasada en el libro de Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 al 12. Esta semana vamos a leer y a estudiar desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Lo disponemos allí en nuestros hogares, busquen su Biblia, mantengan allí un lápiz, un papel, para quizás poder anotar todas estas curiosidades que antes no sabíamos, todas estas enseñanzas, y que pues el día de hoy Dios nos va a permitir poder aprender. Así que todos allí atentos y comenzamos con la lectura de la palabra. En el libro de Marcos capítulo 2 desde el versículo 13 dice de la siguiente manera: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Antes de desarrollar el tema, debemos hacer una introducción. Muchas personas perciben a Jesús como alguien débil y moderado, por así decirlo, como el hombre que realmente trató de vivir en paz con toda la multitud o con todas las personas que le seguían y que estaban rodeados, cuando realmente vemos que sí, realmente Jesús es paz, es amor, pero por muchos momentos le causó tensión a aquellos religiosos, a aquellas personas que tenían tradiciones muy fuertes. Causó tensión el conviviendo con aquellos pecadores, con aquellos publicanos, como lo narra estas palabras que leímos hace poco. Entonces es importante tener eso en cuenta, de que nuestro Señor Jesucristo causaba tensión para poder dar sus enseñanzas y así de una u otra forma exhortar a aquellas personas a ser humildes, a saber que debemos ayudar al necesitado y que Él vino por aquel que realmente le necesitaba. Así que vamos a comenzar a desglosar cada versículo y esperemos que el Señor nos enseñe algo nuevo en este día. Volvemos a retomar los versículos para así poder ir desglosando y entendiendo mucho mejor lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra. El versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Levantándose, le siguió. Es muy especial este momento porque vemos a Jesús en aquel lugar caminando
siguiéndole muchas personas para escucharle, para poder conocer más de lo que él enseñaba. Pero vemos también aquel hombre, Leví, quien luego le conocemos como Mateo, estaba allí sentado en una mesa cobrando impuestos, haciendo algo que el resto del pueblo rechazaba. En Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13, nos habla un poco también de estas personas. Y dice de la siguiente manera: vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto se lo decía Juan el Bautista, y pues le decía que realmente no había nada malo en recaudar los impuestos. Lo malo era que ellos hacían fraude porque cobraban de más. Y pues esto llevaba a una extorsión, por así decirlo. Y pues esto era lo que practicaban los publicanos en aquel momento. Por lo tanto, el pueblo judío veía a sus mismos compatriotas judíos que eran publicanos como traicioneros que se habían unido a su adversario, que eran los romanos. Galilea era uno de los grandes centros de comunicaciones del mundo antiguo, y Capernaum era uno de los pueblos fronterizos que también se podría decir que era como especie de una aduana, donde transitaban muchísimas personas por aquel lugar. Bueno, ya sabemos quizás un poco de lo que era el empleo y lo que realmente significaba este hombre llamado Leví, que luego le conocemos como Mateo, para sus compatriotas. No era nada fácil. Y pues ver esa hermosa actitud de nuestro Señor Jesucristo con este hombre que muchas personas le rechazaban por lo que él hacía. Fue impresionante el llamado que Jesús le hizo a Mateo, y él automáticamente respondió a ese llamado. Primero, era un hombre que estaba allí en ese lugar que era tan transitado. Era un hombre que evidenciaba todo lo que estaba pasando. Cada vez que Jesús pasaba por ese lugar, o cada vez que llegaban personas enfermas cuando Jesús estaba en ese lugar, personas necesitadas, paralíticos, personas enfermas, él veía quizás todas esas personas transitar por ese lugar donde él estaba sentado cobrando impuestos. Y pues podemos decir que causaba curiosidad en él. Escuchaba quizás también esas palabras que Jesús le enseñaba a muchas personas. Y quizás él también fue confortado, confrontado también por estas palabras. Entonces es importante quizás ponerse en ese lugar y no solamente leer y quedarnos allí, sino que meterse un poco más en la historia, de ver a aquel hombre, a aquel Leví, escuchando desde lejos las palabras de Jesús, viendo entrar personas enfermas, viendo salir personas sanas. Quizás eso también impulsó muchísimo a que la fe de este hombre pudiese aflorar, cosa que venía obviamente de Dios, era parte de ese plan de Dios de que él fuese uno de estos discípulos. Pero más adelante vemos ese momento de tensión cuando este hombre invita a Jesús a su casa. Y dice el versículo 15: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, habla de Leví, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Es importante saber de que Jesús se llevó a todos sus discípulos a la casa de este hombre, a la casa de Mateo, un hombre que era un pecador, que era mal visto por tantas personas, que era rechazado. Y pues Jesús hizo totalmente lo contrario. Él se atrevió a que también blasfemaran, a que también hablaran en contra del mismo Jesús. Y pues se fue a la casa de este hombre a compartir con él, a compartir con su familia, a compartir con sus amigos, que obviamente estos amigos no eran personas buenas, por así decirlo, entre comillas. No eran personas que estaban en los templos, no eran personas que estaban predicando. Quizás eran prostitutas, eran ladrones, eran personas rechazadas por aquel lugar donde ellos habitaban.
Entonces, imagínense el impacto que pudo haber en aquel momento cuando todas estas personas que estaban en ese hogar de Mateo pudieron escuchar estas palabras de Jesús. Cuando este hombre llamado Mateo, que estaba, y que me gusta mucho cómo lo presenta la palabra, porque lo presenta un hombre que estaba sentado en una mesa, robando, pero luego lo presenta como un hombre que estaba sentado también en una mesa con el Señor Jesucristo, presentándole a sus amigos aquel gran hombre, aquel Salvador que quizás él tampoco conocía en aquel momento, eh, cuál iba a ser ese plan o cuál iba a ser el propósito real de lo que el Señor venía a hacer en esta tierra. Pero lo presenta de dos formas tan diferentes, dos polos opuestos, que pues es de admirar cómo el Señor obra, cómo el Señor hace las cosas. ¿Cuántas veces nosotros no estuvimos en un lugar de perdición y ya luego Dios nos presenta quizás en ese mismo lugar o quizás con esas mismas personas, pero hablando de Él, pero predicando su palabra, pero llevando un mensaje diferente a lo que quizás antes hacíamos? En lo personal, esto me lleva a recordar mucho nuestro testimonio como familia acá en casa, cuando acá en casa le servíamos al enemigo de una forma tan abierta, cuando acá en casa se practicaba brujería, cuando acá en casa traíamos personas de diferentes lugares, cuando se congregaban, por así decirlo, personas a hacer cosas malas, a consultarse con la brujería y ese tipo de cosas. Pero ya luego Dios presentó al barrio y a nuestros familiares, a esta familia, eh, en ese polo opuesto, haciendo todo lo contrario. Cuando ya acá en la casa le servíamos al Señor y pues el Señor le plació que por un tiempo le sirviésemos acá. Se montó, o Dios hizo una congregación acá, Dios hizo una iglesia, un templo, donde muchas personas comenzaban a llegar, cientos de personas pasaron por acá a escuchar de su palabra, a adorarle. Y pues quizás eso fue lo que sirvió para que muchas personas de acá del barrio y personas que nos conocían se pudiese quizás limpiar esa reputación de que nosotros éramos personas que le servíamos al enemigo, cuando quizás muchos cristianos también nos criticaban muchísimo o nos rechazaban por lo que se hacía en aquel entonces en esta casa, cuando nosotros no teníamos ningún conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Pero Dios en su infinita misericordia, así como pasó con Mateo, pudo hacernos entender de que eso estaba mal y pues pudo limpiar esa reputación que nosotros como familia traíamos arrastrando de que éramos personas que le servíamos al enemigo. Y pues Él escribió una nueva historia en nuestra familia, en nuestras vidas. Y pues es de admirar como la palabra, como el Señor presenta acá a Mateo, haciendo lo malo primero en un lugar y pues luego en su casa, en una mesa, cenando con el Señor, comiendo, compartiendo con Él, con sus discípulos y con todos aquellos amigos pecadores y publicanos, presentándole al Señor, dando la oportunidad de que sea Dios quien le ministrara palabra de Él y pues cambiara su vida. Así como en algún momento estoy seguro que lo hizo contigo, así como lo hizo conmigo también. Es hermoso lo que el Señor nos está enseñando en este día. Continuamos con el versículo 16 y dice de la siguiente manera: y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Estaban escandalizados. Por eso acudieron a estos escribas y fariseos, acudieron a los discípulos a cuestionarle, más que a preguntarle, a cuestionarle, como que a decirle: hey, mira, cae en cuenta de lo que su Señor está haciendo y lo que ustedes están haciendo. Se están sentando en una mesa eh, con personas pecadoras, con personas que son malas. Entonces, lo que estas personas quieren hacer era causar controversia. Pero bueno, no se esperaban lo que el Señor les iba a decir. Pero antes de continuar, es importante saber quiénes eran estos fariseos, eh, qué rol cumplían o cómo los veía la sociedad en ese entonces. Los fariseos eran una secta muy importante
del judaísmo en los tiempos de Jesús. La palabra fariseo significa separado. Al principio, la idea de estas personas era de presentarse o presentarse delante de Dios sin pecado, o estar sin pecado, estar limpios, estar puros. Pero con el tiempo esto no fue así. Esto se fue dañando. Inventaron tantas cosas, tradiciones, se convirtieron en tan legalistas, de una manera terriblemente legalista, que pues esto dañó realmente su propósito, por así decirlo. Dañó el propósito de la ley escrita, porque quizás se inventaron muchas leyes orales, que ellos tenían que cumplir muchas cosas que realmente el Señor, Dios, en la ley que le entregó a Moisés no estaban por ningún lado. Por lo tanto, ellos se sentían muy aceptos, se sentían que ellos estaban en muchas condiciones para adorar a Dios, para buscar a Dios, y se sentían justos, cuando realmente no había justo ni aún uno, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero pues es muy importante saber quiénes eran estas personas, porque nosotros como cristianos muchas veces también caemos en este terreno, por así decirlo. En uno de los estudios que el pastor, Ken y yo hemos estado haciendo, hay una palabra muy importante que dice: somos fariseos en restauración. O sea, de que muy adentro de cada uno de nosotros existen muchas actitudes que son muy parecidas a como estos hombres eran en la antigüedad, como esta secta era en la antigüedad. Hay muchas críticas cuando a veces vemos que una persona hace algo y pues comenzamos a sentirnos nosotros en un lugar privilegiado que nos merecemos, cuando realmente no es así. Creo que si el Señor nos ha dado ese privilegio de ser salvos, de estar en una congregación, de llevar una vida diferente a la que llevamos antes, no es porque nosotros no los merecemos, no es porque yo me esforcé o porque tú te esforzaste, porque lo hiciste bien, porque vas y te esfuerzas y buscas de Dios, porque vas y te esfuerzas y oras, porque vas y te esfuerzas y ayunas, porque vas y te esfuerzas y haces vigilia, porque vas y te esfuerzas y predicas. Pues no, no es de esa manera. No es que tú te esfuerzas en hacerlo. Es que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en tu corazón ese deseo de hacerlo, esa inquietud de hacerlo. Porque si llegamos nosotros y comenzamos a decir: no, hermano, yo me esfuerzo en buscar al Señor, yo me esfuerzo en orar, yo me esfuerzo en tener intimidad con el Señor, yo me esfuerzo en adorarle a nuestro Dios, no estarías dándole la gloria a Él, te estarías glorificando a ti mismo, te estarías diciendo: yo estoy preparado, el Señor me acepta por lo que yo he hecho. No, el Señor nos acepta por lo que Él hizo, el Señor nos acepta y nos da por lo que Él ha hecho, por sus méritos. Entonces es importante nosotros como iglesia pensar, analizar, reflexionar muchas veces nuestras actitudes. Cuando quizás vemos en nuestra congregación que llega alguien con una vestimenta diferente a la nuestra y comenzamos a criticar, es porque quizás Dios aún no ha tratado esa área con esa persona. Nosotros como hijos de Dios debemos orar, decirle al Señor de que tenga misericordia, de que la gracia de nuestro Señor también invada el corazón de esta persona, para que corrija actitudes, para que corrija su vestimenta quizás, para que corrija cosas que muchas veces a nosotros como cristianos nos altera y nos hace como que ese choque. De la misma manera que Jesús en ese momento estaba haciendo con estos fariseos, hombres que conocían la ley, hombres que conocían de Dios, pero su corazón estaba muy alejado a la verdad, al amor, a ese fruto del Espíritu que nos habla Gálatas 5. Entonces, si nuestro corazón, si nuestra vida mora el Espíritu Santo de Dios, debe abundar ese amor, esa paz, ese gozo, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza, todas estas cosas que vienen de parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no seamos como estos fariseos, que solamente critican, que solamente señalan, que solamente se aturden cuando el Señor obra de una manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a, a vivir o a ver. Entonces, seamos hombres y mujeres que realmente quieran aprender cada día más, que quieran avanzar y que quieran conocer el propósito de Dios,
que no sea solamente estar allí enfrascado en un molde y limitar al Señor a que se hagan las cosas como yo pienso que son correctas, sino que se haga su voluntad de la manera que Él quiere hacerla. Y solamente darle gracias a Él y decirle, Señor, instrúyeme y hazme entender las cosas de una manera diferente, que no me cierre solamente a lo que yo como persona creo que es lo correcto, sino que yo entienda lo que es lo correcto por lo que dice tu palabra y por lo que tú enseñas. Entonces es la manera correcta de, de que nosotros como hijos de Dios entendamos cómo obra nuestro Señor, que a veces obra de una manera que no lo entendemos y que nos cerramos y criticamos y caemos en este terreno de los fariseos. Y pues nosotros debemos marcar la diferencia, debemos ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es un privilegio realmente, pero que eso viene de Él y la gloria es de Él. Y pues cuando vengan personas o cuando veamos actitudes, aún entre nuestros mismos hermanos, que no son correctas, no señalemos, sino que solamente oremos por estas personas y que hablemos con amor, porque esa es la manera que Dios nos ha tratado a nosotros, nos ha llamado con amor, nos ha dado de su amor. No somos quienes nosotros para dar todo lo contrario, si somos hijos de Dios. Ok, qué tremendo lo que el Señor nos está enseñando en este día. El versículo 17 dice de la siguiente manera: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es importante lo que el Señor les estaba diciendo a estos fariseos, a estos publicanos, como respuesta a lo que ellos estaban acusando eh, a los propios discípulos de Jesús en el versículo anterior. Es muy importante cómo finaliza este versículo dando esa respuesta. ¿Por qué el Señor vino a la tierra? ¿Por qué el Señor vino a cenar, a compartir, a predicarle a aquellas personas que eran pecadores, que eran personas que no eran justos? Es muy hermoso conocer el corazón de Dios, porque como decía hace algún momento, nosotros también estuvimos en esa posición de pecadores, de publicanos, por así decirlo, como lo llamaban en aquel entonces, de personas que estábamos muy alejados de Dios, que hacíamos lo malo, que no teníamos ni una coma de conocimiento de lo que era la palabra, de no saber absolutamente nada, pero que no por lo que nosotros hicimos fuimos merecedores de esa gracia y de ese acercamiento hacia el Señor, sino que fue el Señor mismo que como médico por excelencia vino por nosotros quienes estábamos enfermos espiritualmente, que tuvo esa pasión, ese amor de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y que cuando hablo de esto, a uno se le pone el corazón a la vez muy pequeño, pero a la vez muy grande. De saber de que estuvimos también en esa posición de no merecer absolutamente nada, de estar en lo más oscuro, estar en lo más asqueroso, lo más cochino, de practicar el pecado de una manera deliberada, que realmente no teníamos cómo poder ser salvos. Pero su gracia, su amor, su misericordia invadió nuestro corazón, invadió nuestra vida y pues generó un cambio total y rotundo. Que ese cambio que el Señor hace en nuestras vidas predica por sí solo su evangelio. Es impresionante como muchas veces se nos acercan personas y comienzan a decir, wow, pero mire ese cambio que tú has tenido, ya no eres el mismo. ¿Qué te pasó? Que ya no actúas o ya no haces lo mismo, ya no vas a fiesta, ya no tomas, ya no andas haciendo cosas malas. Ese cambio que el Señor hace es para que Él mismo se glorifique. Y yo sé que así como pasa conmigo, como pasa con mi familia, así pasa contigo también. Sé que conocemos muchos testimonios de nuestros hermanos, de las cosas que hacían y que ahora lo que están haciendo para el Señor. Entonces, esa es la respuesta que el Señor les da a estos fariseos. Y les dice que pues Él ha venido para sanar realmente a quien necesita ser sanado, al enfermo. No ha venido a buscar a aquel sano, a aquella persona que lo tiene todo. Él ha venido realmente por quien le necesita,
por quien necesite y por quien pide ayuda por él. Entonces, es muy hermoso conocer el plan de Dios, conocer quién era Jesús, cómo hablaba Jesús en aquel entonces, quién es Jesús en este momento en nuestras vidas, qué ha venido a ser Jesús en nuestras vidas, qué ha venido a ser Jesús en este momento, cuando estamos pasando por situaciones tan fuertes, cuando estamos pasando por enfermedades naturales tan fuertes, por esta pandemia que no es nada normal, que es un acontecimiento mundial, histórico, que nosotros lo estamos viviendo, pero que no podemos quedarnos de brazos cruzados solamente diciendo, Señor, sé que está aconteciendo esto con un propósito y solamente allí nos quedamos descansando en Él. No, creo que debemos saber de que obviamente Él lo está permitiendo, como lo decíamos la semana pasada, pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa oportunidad de predicar, de hablar, de llegar a aquellas personas que están afligidos, porque me he topado con personas que no son cristianas, pero que están en este momento tan afligidos, que están necesitando de Dios, que están abiertos a recibir palabra de Dios. Entonces ahí es donde viene nuestra oportunidad de poder presentar el Evangelio a estas personas, de decirle, hay un Dios que sana, hay un Dios que sana, pero no solamente una sanidad, una pandemia natural, sino esa pandemia del pecado, esa pandemia que invade a todo el mundo, que es muy fuerte, es más fuerte del coronavirus, es más fuerte que este coronavirus, que es el pecado. Y pues yo creo que la medicina está en el Señor, está en Jesús, está en su palabra. Y de una vez acá abro un paréntesis y pues yo creo que el pastor piensa de la misma manera que yo, aunque no lo he conversado directamente con él. Pero últimamente ha estado un acontecimiento en las redes sociales y en muchas partes que dice, abra su Biblia y va a conseguir un pelo y ese pelo lo va a hervir y lo va a tomar y eso va a ser la cura para el coronavirus. Nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado con todas las cosas que se manejan en redes sociales y que yo sé que muchas personas de muchas congregaciones lo están haciendo. Pues yo creo que Dios no obra de esta manera. Creo que Dios a través de su palabra es muy claro. Y que de cierto modo cuando escuché esto dije, wow, qué tremendo, porque muchas personas lo estaban, no, sí, conseguí el pelo, que en este punto causa esta gracia. Pero debemos ser muy cuidadosos en lo que hacemos, porque no sabemos qué cosa se esconde detrás de esto. A nosotros Dios no nos ha dicho algo que va a obrar de esta manera. Creo que Dios obra de una manera muy diferente y no tan natural como esto. Entonces seamos muy cuidadosos a la hora de lo que practicamos como hijos de Dios. Creo que la mejor medicina es acudir a su palabra, acudir en oración, ayunar, vigilar, apartarse un momento, dedicarle a diario un tiempo, levantar un altar familiar, por así decirlo, un momento de oración con nuestros familiares. Yo creo que allí es donde el Señor nos va a entregar una sanidad espiritual y que eso es lo que va a producir una sanidad natural si es que estamos enfermos. Y bueno, hermano, realmente ha sido de gran bendición esta enseñanza que el Señor ha permitido que hoy podamos escudriñar, esperando de que, bueno, haya sido de gran bendición para sus vidas, así como lo fue para la mía. Esperamos también de que la semana que viene continuemos con la continuación de estas predicaciones y pues así seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, que realmente en estos momentos es muy importante edificar nuestras vidas con ella. Para finalizar, hagamos una oración y bueno, eh, continuemos en nuestros hogares meditando en lo que esta semana aprendimos para que sea de gran gozo para cada uno de nosotros y nuestras familiares. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra, poder instruirnos en ella, Señor. Padre, te pido por cada hermano, Dios, que ha escuchado esta predicación, Señor, que les sigas bendiciendo de una manera especial, Señor. De que ellos tengan la inquietud, Dios amado, de seguir escudriñando más de tu palabra, de seguir buscándote más a ti, Señor. De que también puedan ser portavoces, Señor amado, de tu palabra, Dios. Que puedan anunciar el Evangelio, Señor. De que puedan predicar a muchas personas, aún desde sus hogares, Señor. Padre, te doy gracias por lo que estamos viviendo, Dios, porque estamos
en ti, estamos en tu plan perfecto, Dios, y sabemos, Dios, que de una u otra manera serás glorificado, Señor, por nosotros, Dios, y por los que no te conocen también, Señor. Te damos gracias, Dios, porque haces cosas grandes en nuestras vidas, en nuestras familias, porque nos provees, Dios amado, del alimento, porque nos provees de salud, Señor, porque nos provees de tu Santo Espíritu, que es lo más importante, Dios amado. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima oportunidad.